Estados Unidos suministró más de 1 millón de dosis de la vacuna contra el coronavirus en un día. El presidente del país norteamericano celebró la campaña de inmunización y criticó a los gobernadores que están bloqueando las normativas sobre el uso de la mascarilla y vacunas. Las autoridades sanitarias de Estados Unidos han administrado este jueves más de 1 millón de dosis de la vacuna contra el COVID-19 entre los ciudadanos del país. Hemos administrado más de 1 millón de dosis de vacuna de COVID-19 en las últimas 24 horas. Esa es la cantidad más alta en 7 semanas. Si aún no lo ha hecho, vacúnese. Mantengamos este impulso y derrotemos al COVID-19. Ha trasladado el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en sus redes sociales. Por otro lado, en una entrevista para la cadena ABC, Biden ha criticado a los gobernadores que están bloqueando las normativas sobre el uso de la mascarilla y la vacunación en algunos de los estados del país. En declaraciones desde la Casa Blanca este miércoles, Biden ha mencionado específicamente aquellas acciones que ponen en peligro a los estudiantes que aún no están vacunados pero que están regresando a las escuelas de forma presencial. Algunos políticos están tratando de convertir las medidas de seguridad pública, es decir, los niños que usan mascarillas en las escuelas, en disputas políticas para su propio beneficio. Algunos incluso están tratando de quitarle el poder a los educadores locales, prohibiendo las mascarillas en las escuelas. Están estableciendo un tono peligroso, ha trasladado el presidente. Por este motivo, Biden ha informado que ha pedido a su secretario de Educación, Miguel Cardona, que utilice acciones legales, si corresponde, contra los gobernadores que están tratando de bloquear e intimidar a los funcionarios escolares y educadores locales. Uno de estos casos es el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien recientemente ha anunciado que el estado podría retener los salarios de aquellos funcionarios de educación que ignoren su orden de prohibición del uso de mascarilla en los distritos escolares. De igual modo, en Texas, una serie de batallas sobre estos mandatos está creando un cruce de acusaciones legales entre funcionarios locales y el gobernador Greg Abbott, quien además ha dado positivo en coronavirus esta semana. Si un gobernador quiere recortar el sueldo de un trabajador escolar que pide mascarillas en el aula, el dinero del plan de rescate americano puede usarse para pagar el salario de esa persona al 100%, ha garantizado el presidente Biden. El gobierno de Joe Biden pide a la Corte Suprema revertir fallo que ordena reinstalar programa de asilo Quédate en México. El Departamento de Justicia, en un último esfuerzo, pide al máximo Tribunal de Justicia detener una orden que obliga a reinstalar el programa de protección del migrante MPP, creado por Trump y cancelado por Biden en enero cuando tomó posesión de la Casa Blanca. El gobierno de Joe Biden solicitó a la Corte Suprema que revierta un fallo judicial que ordena reinstalar el programa de protección del migrante MPP, que devuelve a México a extranjeros que piden asilo en Estados Unidos. El recurso es el último esfuerzo de la administración por frenar al controvertido programa creado durante el gobierno de Donald Trump y que durante 2 años regresó al vecino país a más de 68,000 inmigrantes a esperar la resolución de sus casos de asilo en la Corte de Inmigración de Estados Unidos. La medida cautelar debe suspenderse en su totalidad a la espera de disposición de la apelación en el Quinto Circuito. Se lee en el recurso. También debería conceder una suspensión administrativa mientras considera esta aplicación, agrega. La Corte Suprema confirmó la petición por parte del gobierno en su página de la red social Twitter. Fallo del 50 Circuito de Apelaciones. La moción para detener la orden ocurre un día después de que la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, con base en Nueva Orleans, negara una petición similar presentada esta semana por el Departamento de Justicia, para detener un fallo emitido el viernes de la semana pasada por un juez de distrito de Amarillo, Texas. Ese dictamen, emitido por el juez Matthew Kaczmarek, ordenó al gobierno que restaure el programa este sábado 21 de agosto.
El NPP fue activado a finales de enero de 2019, luego que México se negara a convertirse en el tercer país seguro para aceptar a solicitantes de asilo deportados por el gobierno de Donald Trump en el marco de la política migratoria de tolerancia cero. El programa estuvo en vigor 2 años hasta que fue eliminado por Biden el 20 de enero de este año. Durante ese periodo, más de 68,000 migrantes fueron devueltos a México a esperar la resolución de sus casos judiciales de asilo. ¿Qué sigue? Si la Corte Suprema acepta escuchar el caso, puede inmediatamente ordenar un freno legal a la orden de reinstalar el NPP mientras estudia los argumentos presentados por el Departamento de Justicia, explicó Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California. El máximo tribunal de justicia tiene la autoridad para emitir un freno legal in jurisdiction, dejar la orden emitida por el juez Kaczmarek en pausa y agendar una audiencia para que en las próximas semanas o meses, dependiendo de la urgencia, determine los méritos del caso, agregó. Gálvez también dijo que si ocurre la pausa legal no quiere decir que la Corte Suprema está de acuerdo o en desacuerdo con alguna de las partes. Lo mantendrá en pausa para evitar el caos mientras se adjudican los méritos. Otra opción puede ser que el tribunal se niegue a escuchar el caso y con ello siga adelante el fallo de la semana pasada, precisó. Pero estimo que por la gravedad del asunto es probable que los magistrados lo revisen, convoquen a una audiencia para que los abogados de ambas partes presenten sus argumentos y luego tome una decisión final. Joe Biden defiende su decisión de retirar las tropas estadounidenses de Afganistán pese al caos reinante. El presidente reconoció durante una locución especial sobre la crisis en el país asiático que la toma del poder por parte del Talibán ocurrió con mayor rapidez de lo que el gobierno de Estados Unidos anticipó. En una locución especial sobre la crisis en Afganistán tras la toma del poder del Talibán, el presidente Joe Biden defendió en duros términos su decisión de retirar las tropas de ese país asiático en momentos en que se registran escenas caóticas en el aeropuerto internacional Hamid Karzai de Kabul luego del colapso del gobierno. Desde la Casa Blanca, Biden insistió que su decisión de poner fin a la guerra más larga en la historia de Estados Unidos fue la correcta y rechazó las críticas de aliados políticos y adversarios sobre los eventos de este fin de semana que dejaron a cientos de afganos corriendo desesperadamente tras aviones militares con el fin de intentar huir del país. Miles de estadounidenses están siendo transportados a un lugar seguro fuera de Afganistán. La elección que tuve que tomar como su presidente fue cumplir con el acuerdo de reducir nuestras fuerzas, dijo Biden, o intensificar el conflicto y enviar miles de soldados estadounidenses más al combate, dar bandazos hacia la tercera década de conflicto. El mandatario subrayó que la guerra de 2 décadas acababa con él e insistió en que no pasara el conflicto a otro presidente, en referencia a sus 3 predecesores que han ocupado la Casa Blanca con tropas desplegadas desde 2001 tras los ataques del 11 de septiembre y que en un municipio tenían como fin desmantelar la red Al-Qaeda y ubicar a su líder Osama Bin Laden. Defiendo mi decisión. Las tropas estadounidenses no pueden ni deben luchar y morir en una guerra que las fuerzas afganas no están dispuestas a luchar por sí mismas, aseguró al criticar indirectamente la casi inexistente reacción de las fuerzas afganas entrenadas por Estados Unidos al avance de los talibanes por todo el país, pero especialmente durante la toma de Kabul. Biden agregó que los hechos se desarrollaron con mayor rapidez de lo que el gobierno de Estados Unidos anticipó y culpó a los líderes políticos de Afganistán y a las fuerzas armadas de esa nación por no haber hecho frente a la rápida ofensiva de los talibanes que les devolvió el control después de 2 décadas de ocupación. Biden dijo que se enfrentaba a una elección entre ceñirse a un acuerdo negociado previamente para retirar las tropas estadounidenses este año o enviar miles de militares de regreso a Afganistán para una tercera década de guerra. Dijo que no repetirá errores del pasado y no lamentó su decisión de proceder con la retirada. Defiendo totalmente mi decisión. Después de 20 años aprendí por las malas que nunca hubo un buen momento para retirar las fuerzas estadounidenses. Por eso todavía estamos allí, teníamos los ojos claros sobre los riesgos, planeamos para cada contingencia, pero siempre le prometí al pueblo estadounidense que sería sincero, dijo Biden.
El presidente también advirtió que su país defenderá a su gente con determinación si los talibanes atacan a personal estadounidense o sabotean la evacuación de Afganistán. Defenderemos a nuestra gente con fuerza devastadora si es necesario, dijo Biden. En todo caso, las escenas del desespero del pueblo afgano han generado reacciones adversas en Occidente, especialmente por la poca planificación aparente y por el hecho de que los talibanes sorprendieron incluso a la inteligencia estadounidense en un avance que fue progresivo y casi sin resistencia. También deja claro que el ideal estadounidense de construir una democracia y unas fuerzas afganas poderosas no fue lo que ocurrió en el terreno, ni siquiera tras 2 décadas de presencia militar. Una nación fragmentada étnicamente, controlada por caudillos de guerra y un gobierno central corrupto finalmente se impuso.